vamos a analizar con algún detalle la correcta pronunciación y el significado esotérico de uno de los mantras más importantes de las culturas orientales, que es el Om Mani Padme Hum. Para el efecto, vamos a seguir los lineamientos de un libro llamado La Doctrina Secreta, volumen sexto, de la filósofa rusa Elena Blavatsky. Los imágenes que se ven en este video corresponden a parte de la colección de arte metafísico de la Sociedad Teosófica de Medellín. Pero antes de entrar a analizar el artículo contenido en la ya citada obra, vamos a poner el tema brevemente en contexto. La señora Elena Blavatsky, como ya dijimos, era una filósofa de origen ruso que estudió ampliamente las doctrinas esotéricas comparadas y era una experta en filosofías orientales. Escribió muchísimos libros, el más importante de los cuales, el más famoso, es pues La Doctrina Secreta, que es una auténtica enciclopedia de conocimientos metafísicos y filosóficos. Así pues, vamos a analizar lo que dice la señora Blavatsky en el tomo sexto, página número 80. Dice así: el Om, dice el adepto ario, el hijo de la quinta raza, que comienza y acaba con esta sílaba, su salutación al ser humano y su invocación a la no humana presencia. Y Om Mani, murmura el adepto turanio, el descendiente de la cuartaza, y tras breve pausa añade Padme Hum. Los orientalistas han traducido muy erróneamente esta famosa invocación por la frase o la joya en el loto, porque si bien Om es literalmente una sílaba consagrada a la divinidad, Padme significa en el loto y Mani quiere decir piedra preciosa, pero no son sin embargo correctamente traducidas las palabras en sí mismas ni en su simbólico significado. Así pues, en esta fórmula, la más sagrada de todas las orientales, no solamente se entraña cada sílaba un secreto poder que produce definido resultado, sino que la entera invocación tiene 7 distintos significados con otros tantos efectos que difieren entre sí. Y añade, los 7 significados y sus correspondientes efectos dependen de la entonación que se dé a la fórmula en conjunto y a cada una de sus sílabas, y aún el valor numérico de letras se aumenta o disminuye según el ritmo que se emplee. Así que se ha de recordar al estudiante que el número implica forma y sonido. El número subyace en la raíz del universo manifestado. El número y las proporciones armónicas dirigen las primeras diferenciaciones de la sustancia homogénea en elementos heterogéneos. Y el número y los números ponen límites a la formativa mano de la naturaleza. El conocimiento pues de los números correspondientes al principio fundamental de cada elemento y de sus subelementos, el de la interacción y oficio de los números en el orden oculto de la naturaleza manifestada, y el de la ley de las analogías y correspondencias, llevarán a descubrir los mayores misterios de la vida macrocósmica. Sin embargo, para llegar a lo macrocósmico, debéis empezar por el micro, es decir, por el hombre, el microcosmos, procediendo en este caso como la ciencia física, inductivamente, o sea, de lo particular a lo universal. Sin embargo, como para analizar y comprender las combinaciones y diferenciaciones de sonido se necesita una clave, no debemos nunca perder de vista el método platónico, que empieza por un examen general del conjunto y desciende de lo universal a lo particular. Este es el método adoptado en matemáticas, que es la única ciencia exacta que hoy día se conoce. Por lo tanto, estudiemos al hombre, pero si por el momento lo separamos del todo universal o lo consideramos aislado en un solo aspecto, aparte del hombre celeste, caeríamos en la magia negra o fracasaríamos ignominiosamente en nuestro intento.
Así que cuando se comprende bien la mística frase Om Mani Padme Hum, en vez de traducirla por las casi incoherentes palabras o la joya en loto, esto alude más bien a una indisoluble unión del hombre y del universo, interpretada de 7 modos distintos, con la posibilidad de 7 distintas aplicaciones a otros tantos planos de pensamiento y de acción. Así que desde cualquier punto de vista que la examinemos, esta frase significa yo soy lo que soy, y también significa yo estoy en ti y tú estás en mí. Y en esta íntima unión, el hombre bueno y puro se convierte en un Dios. Consciente o inconscientemente, él determinará o inocentemente provocará resultados inevitables. En el primer caso, si es un iniciado, puede orientar una corriente protectora o benéfica y proteger y beneficiar así a los individuos y a unas naciones enteras. Y en el segundo caso, aunque sin darse cuenta de lo que hace, el hombre bueno se convierte en una protección para cualquiera que esté a su lado. Tal es el hecho, pero debemos explicar su cómo y por qué. Y esto únicamente podemos hacerlo una vez puesta en claro la presencia y potencia de los números en los sonidos. Hemos escogido como ejemplo la fórmula Om Mani Padme Hum a causa de su casi infinito poder en boca del adepto y de su potencialidad cuando cualquiera la pronuncia. Y añade, id con cuidado los que esto leáis. No uséis tal palabra en vano, ni cuando estéis coléricos, no seáis la primera víctima, o lo que es peor, perjudiquéis a quienes amáis. Los orientalistas profanos, que en toda su vida no hacen otra cosa que desnatar meras exterioridades, os hablarán con ligereza y mofa de la para ellos superstición, de que en el Tíbet la frase citada es simplemente un poderoso hechizo comunicado a las naciones del Asia Central por Padmapani, que es el Krensky tibetano. Pero se pregunta la señora Blavatsky, ¿quién es verdaderamente Padmapani? Todos nosotros hemos de reconocerle por nosotros mismos, cuando estemos preparados, y cada uno de nosotros lleva en sí la, entre comillas, joya en el loto. Llámese Padmapani, Krishna, Buda, Cristo o cualquier otro nombre que podamos dar a nuestro principio divino, el yo superior. Y el relato referente a dice lo siguiente: el supremo Buda o Amitabha, en el momento de la creación del hombre, emanó de su ojo derecho un rayo de color de rosa. El rayo emitió un sonido y se convirtió en Padmapani Bodhisattva. Después la divinidad emanó de su ojo izquierdo un rayo de luz azul que, encarnado en las dos vírgenes de Virola, adquirió el poder de iluminar la mente de los seres vivientes. Así que Amitabha llamó entonces a la combinación que inmediatamente tomó su morada en el hombre, Om Mani Padme Hum, yo soy la joya en el loto y en él permaneceré. Entonces Padmapani, el uno en el loto, hizo voto de trabajar sin descanso hasta conseguir que la humanidad sintiese la presencia de él en sí misma, y de este modo se salvará de las miserias del renacimiento. Prometió además conseguirlo antes del término del ciclo, añadiendo que en caso de fracasar, quería que su cabeza se rompiese en innumerables fragmentos. Terminó el ciclo sin que la humanidad lo sintiese en su frío y malvado corazón, por lo cual la cabeza de Padmapani quedó destrozada y dispersa en 1000 pedazos. Pero movida la divinidad a compasión, volvió a juntar los pedazos en 10 cabezas, 3 blancas y 7 de diversos colores. Y desde aquel día el hombre es un perfecto número 10. En esta alegoría, en estos símbolos, la potencia del sonido, color y número encubre ingeniosamente el verdadero significado esotérico. Para el profano, parece uno de los muchos relatos insustanciales acerca de la creación, pero sin embargo rebosa de significado espiritual y divino, físico y mágico. Así que de Amitabha, el incoloro o la gloria blanca, dimanan las 7 diferenciados colores
del espectro solar. Y cada uno de estos emite su correspondiente sonido, que forman los 7 de la escala musical. Así como la geometría entre las matemáticas está especialmente relacionada con la arquitectura y también respecto de lo universal con la cosmogonía, asimismo estos 10 puntos de la tétradra pitagórica o tetraquis, simbolizando el macrocosmos, tenían que corresponderse con los 10 puntos en que está dividida el hombre o microcosmos, y a esto ha previsto la misma naturaleza, según veremos. Pero convienen algunas palabras explicativas antes de probar esta afirmación y de corroborar la perfecta correspondencia entre el macro y el microcosmos. El estudio de las ciencias esotéricas tiene dos objetivos. Primero, probar que la esencia espiritual y física del hombre es idéntica al principio absoluto y a Dios en la naturaleza. Y segundo, demostrar la presencia potencial en el hombre de la misma virtualidad existente en las fuerzas creadoras de la naturaleza. Pues bien, el primer requisito para todo el que estudie las ciencias esotéricas con este doble objeto es conocer perfectamente la correspondencia entre colores, sonidos y números. Según ya vamos a verlo. Según hemos dicho, la sagrada fórmula del Lejano Oriente, On Mani Padme Hum, es la más a propósito para evidenciar al estudiante estas correspondientes cualidades y funciones. En la alegoría de Padmapani, pues, la joya o ego espiritual en el loto, o símbolo del hombre andrógino, sobresalen los números 3, 4, 7 y 10, que como se ha expuesto sintetizan al hombre en la unidad. El adelanto de un estudiante de ocultismo depende del completo conocimiento y comprensión del significado y potencia de estos números en sus varias y multiformes combinaciones, y en su mutua correspondencia con sonidos o palabras y colores o modos de movimiento que la ciencia representa por vibraciones. Por lo tanto, debemos conocer por la palabra inicial Om o Aum. OM es un velo, porque la frase Om Mani Padme Hum no consta de 6 partes, sino de 7 sílabas. Pues la primera sílaba es doble y debidamente pronunciada es A-UM y tiene esencia trina. Representa la sempiternamente oculta, primordial y trínica diferenciación, no de lo absoluto sino en lo absoluto, y en consecuencia está simbolizada por el 4 o tetraquis en el mundo metafísico, y viene a ser el rayo 1, llamado también Atman. Y es el Atman, el superior espíritu en el hombre, que juntamente con Buddhi y Manas constituye la tríada superior, o sea, la Trinidad. Y además de esta tríada, con los 4 primeros humanos inferiores, está envuelta en una atmósfera áurica, como la yema del huevo, el futuro embrión por la clara y la cáscara. Así que los seres superiores perciben este conjunto desde otros planos, de suerte que cada individualidad es para ellos una esfera oval más o menos radiante. Y en otra parte de la ya citada obra, La Doctrina Secreta, tomo número 6, donde se dan muchos cuadros y muchas resúmenes sobre las correspondencias entre los colores y los números y los sonidos, agrega el siguiente artículo la señora Blavatsky. Bastante hemos dicho para indicar que mientras para los orientalistas y el vulgo profano la frase Om Mani Padme Hum significa o la joya en el loto, esotéricamente pues significa o mi Dios en mí. Y en efecto hay un Dios en cada ser humano, pues el hombre fue y volverá a ser Dios. Procede y evoluciona hacia Dios, y esa frase pues alude a la indisoluble unión entre el hombre y el universo, porque el loto es el símbolo universal del cosmos en su absoluta totalidad, y la joya simboliza el hombre espiritual, el hombre superior o Dios dentro de nosotros. En el precedente apunte se han expuesto las correspondencias entre los colores, los sonidos y los principios,
Y quienes hayan leído los otros tomos anteriores de esta obra recordarán que estos 7 principios dimanan de las 7 jerarquías superiores de ángeles o Dianchoans, y que a su vez están relacionadas con los colores y sonidos y constituyen colectivamente el logos manifestado. Así que en la eterna música de las esferas hallamos la perfecta escala correspondiente a los colores y el número determinado por las vibraciones de color y sonido que subyacen todas las formas y guía todos los sonidos. Vemos el pináculo del universo manifestado. Y podemos corroborar estas correspondencias por la relación entre el color y el sonido y las figuras geométricas que expresan las progresivas etapas para la manifestación del cosmos. Así que, pero el estudiante quedará confuso si al estudiar los diagramas no tiene en cuenta dos cosas. Primero, que como nuestro plano es de reflejo, por lo tanto una ilusión, las diversas notaciones están invertidas y deben contarse de abajo hacia arriba. Así que la escala musical empieza por abajo, desde el do grave hasta el si agudo. Y segundo, Kakamarrupa, o sea, la sede de la vida animal, que corresponde al do en la escala musical, abarca todas las potencialidades de la materia y no es necesariamente el punto de partida del plan. Además, por él empieza la notación en todos los planos en correspondencia con la materia de cada uno de ellos. Por otra parte, el estudiante debe recordar también que estas notas tienen que ser dispuestas en círculos, indicando que el Fa es el tono medio de la naturaleza. Y añade, en resumen, las notas musicales o los sonidos, colores, números, proceden de 1 a 7, no de 7 a 1, como erróneamente se enseña al contar el rojo en primer término del espectro. Por esto fue preciso poner arbitrariamente los principios y días de la semana en los diagramas segundo, la escala musical y los colores con relación al número de vibraciones, que van desde el grosero mundo de la materia al altísimo mundo del espíritu de la manera siguiente, como vemos en el gráfico que aparece en el monitor. Entonces el do corresponde al número 1, que vendría a ser en el estado de la materia el hielo, el color rojo, y al principio del Kamarupa. El número 2 corresponde a la nota número 3, que es un estado crítico con color anaranjado y corresponde al prana. El tercero es el agua, que corresponde a la nota Mi, que es el color amarillo, y corresponde a Buddhi, o sea, el alma espiritual. El número 4 es un estado crítico que corresponde a la nota Fa, que es el color verde y la mente inferior. El número 5 corresponde al vapor, que es la nota Sol, color azul y la envoltura áurica. El número 6 corresponde a otro estado crítico llamado aire en ocultismo, que es la nota La, perteneciente al color añil y al mana superior, o sea, la inteligencia espiritual. Y el número 7 corresponde al estado de la materia, que es el éter, es la nota Si, que es el color violado y corresponde al principio de la sombra o doble del chayá. Y de nuevo dice, explicamos al estudiante por razones expuestas que deseche de la mente toda otra correspondencia entre los principios y los números. Así pues, como vemos en este pequeño video, podemos tener una aclaración sobre lo que vienen a ser estas correspondencias tan útil al momento de pronunciar este mantra Om Mani Padme Hum, y de esta manera el iniciado se convierte en una persona que ayuda con la creación del universo y con la mejora de su medio circundante.